¿Cómo estamos? Muy buenos días, Milton Giovanni. Buenos días a toda la audiencia de Estéreo El Cisne, a la provincia de Sucumbíos, al país. El agradecimiento, como siempre, a nuestro Padre Dios por tenernos con salud, con vida, esperando también que todos los ciudadanos salgan de esta enfermedad que nos está azotando. Y claro, también con la responsabilidad de cada uno de nosotros de cuidarnos, de protegernos y de guardar siempre las medidas. Justamente usted lo ha manifestado, licenciado, es un tema bastante delicado, han fallecido un sinnúmero de personas, de amigos, de conocidos acá en nuestra provincia de Sucumbíos, pero tenemos que seguirnos cuidando, esto es una de las partes fundamentales, tenemos que seguir protegiendo a la familia. Más allá de eso, licenciado, lo habíamos invitado justamente porque el día de hoy, si más no tenemos, o según la información que tenemos, a partir de las 10 de la mañana, se estará realizando dos sesiones. La que nos atañe es la de las 15 horas, donde se convoca a los asambleístas en la sesión matutina para resolver algo, para dar el segundo debate de la ley orgánica reformatoria a la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Es un tema que nos atañe a la provincia de Sucumbíos y seguramente a usted, licenciado. Así es, Milton Giovanni. Mire, efectivamente, el día de hoy estamos convocados a dos sesiones, la primera a las 10 de la mañana y la segunda a las 15 horas. En esa sesión de las 15 horas está la continuación de la sesión 674, que en la misma fue convocado el proyecto de reforma a la ley de tránsito, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Este debate está suspendido para conocimiento de la ciudadanía hace 9 meses. Hace 9 meses se suspendió este debate por razones que no conocemos, pero que sin embargo, como yo he dicho, Milton Giovanni, ciudadanos, mientras unos estaban en la campaña, yo jamás he descuidado mi trabajo, siempre he estado cumpliendo mis funciones y en la campaña para la primera vuelta, inclusive yo estaba trabajando intensamente, presentando propuestas, introduciendo cambios en lo que tiene que ver a la reforma a la ley de educación intercultural, que fue aprobada, gracias a Dios y gracias a esta asamblea, gracias a la lucha que se ha hecho, en definitiva se aprobó para beneficio de la educación del país, del magisterio, de los estudiantes, de los padres de familia. Y luego ya en la segunda vuelta, mire que yo he estado asimismo trabajando, no he descuidado mi trabajo, introduciendo asimismo cambios, aportes a la ley de tránsito y lo que es más importante, combinándole desde el pleno de la asamblea al presidente de la misma para que por favor ponga ya en segundo debate. Y es así que el 30 de marzo yo había presentado un proyecto de resolución, cambio del orden del día para que el pleno de la asamblea le obligue al presidente de la asamblea a definitivamente poner la continuación de la sesión 674 y de que se cierre y se apruebe definitivamente esta reforma a la ley de tránsito. Allí se llegó supuestamente a un acuerdo con las bancadas y se dijo que pasadas las elecciones, el 13 de abril se aprobará y se pondrá definitivamente en el debate, pero cosa que no sucedió. He venido insistiendo, presionando, hablando con otros asambleístas hasta que por fin le pusieron para el día de hoy. Pero cosa curiosa, Milton Giovanni, conozco extraoficialmente que por allí se andan reuniendo asambleístas que ni siquiera son de la comisión, asambleístas que fueron sacados de la comisión, porque cuando se conformó esta comisión, hubieron más de 17 asambleístas integrantes de la misma, pero que nunca daban quórum, que se metieron allá por novelería, por sacar
a lo mejor réditos políticos de esta comisión, y que nosotros tuvimos que sesionar y decir, vamos a separar a los asambleístas que no llegan y pedirle al alcalde y al presidente de la asamblea quedarnos apenas con 8 asambleístas porque realmente no daban quórum y no asistían a las sesiones, que miren que de paso las sesiones fueron durante un largo tiempo convocadas a las 6 de la mañana para que no se crucen con otras sesiones de otras comisiones, para que los asambleístas no se crucen con las sesiones del CAL, del Pleno de la Asamblea. Entonces nosotros nos reuníamos a las 6 de la mañana y mire quiénes teníamos que salir desde Quitumbe, donde yo resido, hasta la Asamblea Nacional. Yo tenía que salir a las 5 de la mañana. Así se trabajó. Posteriormente, como no había el quórum necesario a las 6, yo había pedido que sea a las 7 de la mañana, y así fue. A las 7 de la mañana nosotros hacíamos las reuniones y terminamos el tratamiento de esta reforma. Una reforma tan importante que va a beneficiar al país, pero que, como le digo, ahora andan convocando vía Zoom a dirigentes, otros asambleístas que no son ni siquiera de la comisión, y no sé si es que creando falsas expectativas, ofreciendo qué cosa. Ya pasó la campaña, ya se dieron gusto con la ley de tránsito, recorriendo el país quienes estaban candidatos a la reelección, pero que no fueron consecuentes para que se apruebe de manera oportuna esta ley. Lo que quiere decir, licenciado, que el día de hoy, ¿qué podemos esperar? ¿Qué se podrá dar? Porque según lo que usted manifiesta, hay un sinnúmero de situaciones que no están correctas y no están siendo trabajadas, discutidas de la mejor manera. Mire, de lo que sí está conversado, Milton Giovanni, de lo que está consensuado, de lo que hubo una reunión seria el jueves pasado, de todos los coordinadores de las bancadas, de representantes de la comisión, como tiene que ser con el presidente de la asamblea, sí hay consensos. Y de lo último que yo he propuesto y que he pedido que ser el ponente el día de hoy en la sesión es de la eliminación definitiva de puntos, Milton Giovanni, porque no es una locura, no es sacado del estómago esta propuesta, sino más bien es fruto del trabajo que se ha hecho y del recorrido en las 24 provincias del país en la socialización. ¿Y qué pide la ciudadanía? Que la mayoría son conductores. ¿Qué pide el conductor de la moto, el conductor del taxi, el conductor del bus, del interprovincial, del camión, de la volqueta? Que por favor ya no se les sancione más. Aquí en este país tenemos 3 sanciones. Entonces, en ese tema hay un consenso para eliminar los puntos, porque cuando nosotros trabajamos en la comisión con la agencia de tránsito, con la policía, con la Comisión de Tránsito del Ecuador, con la dirigencia nacional, con el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Transporte, en fin, con todos los autores necesarios, representantes de los GAT permanentes, ¿qué se dijo? Que la agencia nos presente el informe técnico jurídico sustentado del por qué se adoptó la licencia por puntos en el Ecuador. No pudieron sostener, nunca jamás entregaron ese informe, y por eso es que el día de hoy hay el consenso en la asamblea para eliminar los puntos en la licencia, porque fue un invento más, como muchos en este país, una copia de un modelo español que no refleja la realidad de nuestro país y que hoy por hoy ha afectado a cientos, miles y millones, si cabe el término, de conductores de las diferentes modalidades, y que no ha servido, como supuestamente lo han dicho por ahí, para mejorar las prácticas de conducción, para bajar los accidentes de tránsito, para ponerle miedo a los conductores de que si cometes una infracción te vamos a bajar tantos puntos. No ha servido para eso, sino más bien lo que ha servido sí es para multar excesivamente
y para que otros se enriquezcan, para que otros lleven dinero a los bolsillos, para que otros coimen, para que otros extorsionen a los conductores en las vías del país. En eso hay consenso y lo voy a proponer. Tengo el apoyo de los asambleístas, de la mayoría de asambleístas, y por lo tanto creemos que hoy definitivamente la historia en el país cambiará para quienes conducimos, no solamente, como dije, para el transporte organizado, sino para los millones de conductores que conducen, inclusive desde la bicicleta, porque esta ley le da el espacio a todos. Un capítulo entero para los peatones, para los biciusuarios, otro capítulo para los conductores de motos, que en la ley actual no existe. Se ordena de mejor manera la administración y la gestión del transporte. A cada quien se le aclara las competencias y por lo tanto creemos que es una ley sumamente eficiente, Milton Giovanni. Lo que quiere decir, licenciado, que no tendremos sorpresas. Esta ley por fin tuvo una apertura y el día de hoy ojalá tenga ya la finalización y ya no tengamos esos inconvenientes. Y es verdad lo que usted dice, hay un sinnúmero de amigos que manejan motocicleta, que manejan vehículos, que se han visto afectados de diferente manera. Es verdad que, bueno, si se le pone alguna restricción a las personas para que manejen o conduzcan de mejor forma, pero los ciudadanos también entendemos de otra manera, dialogando, expresando, dando a conocer cada uno de estos términos o estas formas, que sin lugar a dudas hará que los ciudadanos se sientan o los conductores se sientan un poco más tranquilos, licenciado. Mire, ese no es el camino y está comprobado que no ha sido el camino. Una ley represiva, una ley sancionatoria no ha sido el camino para lograr el objetivo, Milton Giovanni. No, perdón. No ha sido el camino, como yo he dicho siempre, más garrote, más palo, más castigo. No ha sido el camino y está comprobado que no es el camino. ¿Cuál es el camino, Milton Giovanni, ciudadanos? El camino es más educación, más capacitación, más conocimiento. Ese es el único camino para cambiar las prácticas culturales, el paradigma que ya tenemos aquí enquistado en el cerebro y que está visto que no porque hay una ley, no porque hay un sistema de puntos, las cosas han cambiado. El conductor cambia de comportamiento. No es cierto. Esto es una cuestión cultural y educativa. Usted, Milton Giovanni, no es que usted va a conducir mejor porque le van a quitar los puntos. No, es porque así es su cultura, porque así es su educación, ¿no es cierto? Es porque yo respeto y como buen ciudadano tengo que respetar las leyes, no por el miedo que me van a bajar los puntos, no por el miedo que me van a multar, ¿no es cierto? Entonces, esta es una cuestión de educación, de cultura, y por eso estamos atacando a la raíz del problema a través de esta reforma. En el artículo 4 estamos implementando, esto ya pasó el primer debate, se debatió en 3 sesiones, ya el segundo debate, hoy continuará, no ha habido ninguna objeción, más bien han aplaudido esta propuesta que yo lo he hecho desde que la academia se encargue de los niños desde el primer año de educación básica hasta el tercer año de bachillerato, de formar en una materia obligatoria de tránsito, transporte y seguridad vial para tener ciudadanos con conciencia vial, ciudadanos con conocimiento. En todo caso, no será necesario castigar a futuro, ¿no es cierto?, quitándole la plata de los bolsillos a los ciudadanos, sino más bien dándole más capacitación a los conductores. Esta ley dice eso, más capacitación, más preparación. Si el ciudadano comete una infracción, vaya, capacítese, ¿no es cierto?, conozca por qué cometió la infracción. El problema es el siguiente en el país, Milton Giovanni, que cuando usted mire cuando había la jefatura de tránsito, yo he peleado, he discutido, he denunciado, cuando había la jefatura de tránsito, ¿qué pasaba? Pasaba que usted iba a dar la prueba para sacar la licencia o para renovar la misma, ponía $10 debajo de la hoja y no pasaba nada. Iba a la revisión, ¿no es cierto? $5, no pasaba nada.
no importa que no tenga botiquín, no importa que no tenga conos, no importa, pero ese era la realidad que vivíamos en el país. Entonces, cuando se le obligaba al ciudadano a que lea, a que se actualice, ¿no es cierto? Ahora tiene que hacer un curso de actualización, tiene que hacer un curso de capacitación, como al maestro, al docente del aula, al profesor se le obliga, ¿no es cierto?, que para ascender de categoría tiene que hacer un curso cada 3 años, cada 4 años, actualizarse, perfeccionarse y estar constantemente capacitándose. Asimismo, se le obliga en esta ley al conductor, al transportista, y no solo a él, sino a las autoridades que tienen la competencia, a los municipios, a dar cursos permanentemente de actualización, de capacitación, porque si yo saqué la licencia hace 20, 30 años, entonces las cosas han cambiado en esta dinámica que todo es constantemente cambiante, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay que actualizarle al chofer, hay que actualizarle al conductor. Y entonces esa será la única herramienta y la única forma de cambiar esta realidad, no yendo a una ley más represiva, sino a una ley llena de conceptos de progresividad, de capacitación y de entrenamiento y de perfeccionamiento, Milton Giovanni. Lo que quiere decir el licenciado justamente es que usted debe haber tenido el apoyo de los diferentes asambleístas de la Amazonía, de los de Sucumbíos, entiendo, licenciado. Así es, mire, tenemos el apoyo, hemos conversado, como le dije, en reunión de bancadas, hay el consenso, hay el apoyo, y yo no creo que hayan votos en contra el día de hoy en esta propuesta, que a decir de técnicos, mire, aquí trabajaron técnicos de otros países, de Argentina, de Chile, de Colombia, de Perú, de varios otros países, trabajaron técnicos informando la realidad de otros países y haciendo una evaluación, y lo han dicho que esta es una de las mejores reformas que estamos presentando a nivel de Latinoamérica y ojalá del mundo. Sí, es una reforma integral y por lo tanto no es que solamente nos centramos en el sistema de puntos, nos centramos en el ciudadano, en el peatón, en el biciusuario, en el motociclista, en mejorar la seguridad en el transporte de pasajeros masivo. Mire, aquí se está obligando también para que los dueños de unidades y las cooperativas tengan que afiliar obligatoriamente a los conductores, hacer el cambio de conductor obligatorio en una ruta larga, ¿no es cierto? Como por ejemplo de aquí a Quito, de aquí a Esmeraldas. Los accidentes se dan muchas veces por cansancio de los conductores, no por impericia, no por desconocimiento, sino porque a veces les obligan los dueños a dar las vueltas al mismo conductor y le gana el cansancio, le gana el sueño, está comprobado eso, ¿no es cierto? Entonces aquí hay una disposición clara. ¿Y cómo se va a controlar eso? Con un aparato electrónico que se llama tacógrafo, que será instalado en los buses, especie de caja negra en los aviones que va grabando el comportamiento del conductor desde que se sube a la unidad, ¿no es cierto? Allí se determinará si va hablando por teléfono, si va conversando al lado con la azafata, si va tomando cerveza, como a veces suele en algunos conductores irresponsables, ¿no es cierto? Si es que se cambia o no se cambia el conductor a determinada hora, todo eso está determinado y se coloca limitadores de velocidad también en las unidades para que no puedan sobrepasar del límite de velocidad y cumplir con lo que dice la normativa. Por más que aceleren, no podrán pasar de lo que la ley les permite únicamente, y eso sí permitirá reducir la cantidad de accidentabilidad que ha habido por exceso de velocidad. Eso sí, Milton Giovanni, se mejora el tema de las escuelas que forman a los conductores, ¿no es cierto? Se le da la potestad al directorio de la agencia y al Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior para que hagan un proceso de evaluación de los miles de escuelas que existen y de que acrediten a las que verdaderamente cumplen con la infraestructura, cumplen con el equipo técnico, tecnológico, cumplen
con todos los requisitos para que no sean los institutos de cocina, los institutos de belleza, como hace unos pocos años se encargaban de dar licencias a diestra y siniestra, y por lo tanto también se mejora, se pone en esta ley que en las mallas curriculares vuelva la ética, vuelva la moral, ¿no es cierto? Para que los conductores también tengan acceso a estas materias que han estado olvidadas, así como en la ley de educación también se regresa a la ética, la cívica, la moral, porque eso es lo que falta en este país, eso es lo que falta en los ciudadanos, ¿no es cierto? Valores, ética, cívica, moral, para que hayan ciudadanos más conscientes y más consecuentes con la realidad del país, Milton Giovanni. Cuando hablamos, licenciado, justamente cuando hablamos de estos limitadores de velocidad y de un sinnúmero de instrumentos tecnológicos para que se pueda verificar que se dé el cambio de conductor, para ver qué actividad está haciendo, como usted lo decía, una pequeña caja negra. ¿Este incremento de estos aparatos tecnológicos irá dentro de la ley, por supuesto, y tendrá el costo que tendrá que correr por cuenta del propietario de los vehículos? Así es, Milton Giovanni, así es. Esto tiene que ser un aporte ciudadano. También nosotros entregamos una normativa sumamente mejorada, pero también tiene que haber el compromiso del ciudadano, del dueño del transporte, ¿no es cierto?, del bus interprovincial, que también, o de la cooperativa que entregue a sus socios como un incentivo también, y que permanentemente la Agencia de Tránsito Transporte Terrestre hará el mantenimiento necesario, tal como dice la normativa, tal como dice la ley. Habrán centros de revisión, Milton Giovanni, esto es importantísimo. Usted sabe que todavía en el país no se ha cumplido esta competencia que se entregó a los municipios, y que todavía siguen haciendo la revisión al ojo, ¿no es cierto? Al ojo, se van a otros cantones a cumplir la revisión al ojo, y eso es peligroso para la seguridad de los pasajeros, para la seguridad del conductor. Por lo tanto, la agencia en esta ley está facultada en coordinación con los municipios para poner centros de revisión técnica vehicular en todo el país, inclusive calificar a talleres particulares, ¿no es cierto?, a talleres privados que cumplan con los requisitos para que se autorice allí a hacer una revisión técnica vehicular como manda la ley, y no una revisión al ojo, y de esta manera cumplir con estándares de seguridad en este país. No puede ser posible que a estas alturas, en pleno siglo XXI, se sigan haciendo revisiones al ojo y simplemente llenando un papelito y vaya, ¿no es cierto?, y pase. Entonces hay que ir a modernizarnos, hay que ir a mejorar esta situación en todo el país. Además, por temas de seguridad, también hay que implementar en el transporte mixto, en todo tipo de transporte, los kits de seguridad, así como hay en el taxismo, así como hay en el interprovincial. Ya tiene que haber en el urbano también, ¿no es cierto?, con la finalidad de que en casos emergentes que sí se han dado, se pueda acudir por las autoridades competentes inmediatamente a una emergencia. Esto mejoraría también la seguridad. Lo que quiere decir, licenciado, que a partir de las 15 horas se entrará justamente a esta plenaria, a este debate, y esperemos que no haya novedades, que sea por beneficio de la ciudadanía, porque se ha escuchado mucho clamor de los ciudadanos, de personas que han sido sancionados 1, 2, 3, 4 ocasiones, muchas de las veces con pagos excesivos. Por ahí tenemos amigos que hasta ahora no han podido hacer los pagos por la situación económica que pasa nuestro país. Licenciado, por situaciones del tiempo ya se nos acaba la plataforma del Zoom. Algo más que tengamos que decirle a la culta ciudadanía, y recordándoles, por cierto, que tenemos que seguirnos cuidando, protegiendo por el bienestar de la familia. Sí, Milton Giovanni, yo creo que hay que agradecerle a Dios porque estamos con vida, con salud, algunos recuperándonos de esta pandemia, otros han perdido la batalla lamentablemente, pero hay que seguirnos cuidando, y hay que pedirle a los ciudadanos, a los conductores, al peatón,
al ciudadano normal, común y corriente, que a las 3 de la tarde, 15 horas, esté pendiente del debate en la Asamblea Nacional y veamos, pues, veamos quiénes se esconden para no votar, veamos quiénes no le dan ese voto para esta reforma tan importante, quienes se ponen en contra de los ciudadanos y así como se han puesto, así como se han escondido para votar la ley de extinción de dominio, así como no han votado en normativas importantísimas, yo creo que hoy el pueblo será testigo del accionar y del actuar de los asambleístas en la Asamblea Nacional. Milton Giovanni, agradecerle a usted, agradecerle a la provincia de Sucumbíos, a todos los ciudadanos que están siempre pendientes y ávidos del trabajo de la Asamblea Nacional.